de este espacio ya, porque hay mucho acerca de cómo sigue la economía, las medidas para reactivar la economía. Hay que hablar de mercado, también va a tener una derivación esto, un correlato en lo legislativo y lo tributario y en lo laboral. Hay que ordenar, todo, por supuesto está todo teñido de verde, está todo teñido de un optimismo financiero desbordante. ¿Por dónde empezar a hablar de la economía hoy, Ceci? Mirá, vamos a ver un poquito, vamos a repasar un poquito qué pasa con el mercado financiero, pero les prometo que les voy a contar, o les voy a tratar de contar qué va a pasar con las medidas que está pensando el gobierno y el equipo económico, sobre todo en lo técnico, para desarmar parte del paquete que se armó en los últimos meses y que fue un apretón que ahogó fuerte a la economía. ¿Por dónde va a empezar eso? Si vos tenés que cambiar la heladera porque necesitas un crédito, mirá esto que vamos a contar ahora. Y si sos un banquero y te preocupa cómo siguen tus encajes, también mirá lo que vamos a contar ahora. Bueno. Mira, primero te voy a mostrar lo que pasó ayer en el mercado financiero. A ver. Tenés el dólar todo rojo porque todos los tipos de cambio bajaron. Ojo que el dólar bajó un poquito y después repuntó un poquito. Después te voy a contar un poquito ahí a ver qué es lo que pasó. ¿Por qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Mirá el riesgo país, que terminó ayer en 650 puntos. ¿Tanto? 600, me había perdido de vista eso yo. 650 puntos por la recuperación enorme que tuvieron los bonos. Sí. También bajaron muy fuerte los dólares futuro. A ver, ¿dónde están acá? Acá. Ah, bueno, dale. Ahí va. Acá tenés los dólares futuro. ¿Ahí lo ves bien? Sí. Ahí está, ahí se ve perfecto. Mirá lo que pasó con el dólar futuro, también bajó todo. ¿Sabés qué es esto? ¿Qué es? Plata que ganó ayer el Banco Central. Porque el Banco Central había estado interviniendo muy fuerte, se calcula con unos 7.000 millones de dólares, vendiendo dólares futuro más barato de lo que estaban el día que los vendía, ¿no? Y era un poco el único vendedor, tratando de calmar las expectativas de devaluación hacia adelante. Si el tipo de cambio subía fuerte estos días, el Banco Central iba a tener que poner pesos a cada uno de los que le había vendido ese compromiso de dólar futuro. Lo que le pasó ayer es que quedaron todos más abajo de lo que vale el tipo de cambio. Gana plata el Central con el cierre de las operaciones de octubre, si eso termina consolidándose para el cierre de la semana. Pero mirá este cuadrito de ayer, muy impactante. Todo verde Argentina, todo verde Argentina. Esta es la cotización de acciones y bonos de la Argentina, el panel de las acciones líderes y el panel general. Como le fue bien a las empresas grandes, le fue bien a todas las empresas, le fue muy bien a los bonos. Hay uno ahí perdidito que debe tener alguna situación particular y muy específica. Le fue bien a los bonos en dólares también, muy fuerte. O sea, hay subas. Supervil subió 48%. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Galicia 30%. Bueno, en buena parte por lo que habían bajado. Yo le decía los últimos días de la semana pasada que había varias voces, Leonardo Chialba, Ricardo Desi, gente que conoce mucho del mercado financiero y que, bueno, lo dijo acá también cuando lo entrevistamos a Ariel Sbar, el mercado se pasó de rosca de pesimismo, ¿no? En las últimas semanas había como una inconsistencia entre cuánto valían las cosas, cuánto valía un banco equivalente en Chile, en Uruguay o en Brasil, y cómo estaba la Argentina. Esperá, estamos mal, puede irle mal al gobierno en las elecciones, pero tampoco es que... entonces a veces como las expectativas se sobregiran. Al revés de todo, ayer fue un mal día en el mercado internacional, en Wall Street. O sea, el rojo es... ¿Qué es el rojo? El rojo son acciones de que cotizan en Estados Unidos. El mundo está para atrás y nosotros para arriba. Estamos para conquistar. Mira, estas son las... Estamos para conquistar. Y estas son las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos, ¿no? Lo que se llaman ADRs. Cuando alguien en Estados Unidos compra en Wall Street una acción argentina, se llaman ADRs. Es la inversa de los CDRs, que son las acciones de Estados Unidos que podés comprar en la bolsa argentina. Bueno, también todas para arriba. Un día de mucho optimismo. Me parece que el número que más tenemos que mirar, el más interesante de todos, es este, ¿no? La caída fuerte del riesgo país, porque esto es lo que le cambia un poco todas las condiciones. ¿Por qué cambia todas las condiciones? Porque si vos tenés un riesgo país bajo y Argentina puede financiarse para pagar su deuda del año que viene, lo que le va a pasar
es que no necesita tantos dólares, entonces también baja la presión sobre acumulación de reservas, digamos, está todo encadenado. Fue un día, ojo, falta un montón en la película, ayer no se resolvió ningún problema, como no se había desatado ninguna catástrofe el viernes pasado, pero fue un día financiero muy bueno que le da margen y oxígeno al gobierno. Mira, te quería decir, no, que ayer no sé si tuvieron la sensación o se preguntaron que se esperaba que podía ser un lunes delirante, un lunes demencial. Todos pensábamos que llegábamos al fin de semana con un escenario. Nadie estaba esperando el resultado que finalmente sucedió. La verdad, estamos todos de acuerdo con eso. Y pensábamos que íbamos a un lunes de cambios de ministros, de mercados deprimidos, una especie de ese estrés que viene derramando desde el discurso de la comunicación y nos tapa a todos. Y fue de repente una tarde normal. Yo no digo que hay que celebrar mucho, porque... Pero que también los argumentos concretos indicaban que ese análisis no era errado, en el sentido de un sabotaje. Claro. Todos los días Scott Bessent tuiteando 9:30 de la mañana. El gobierno diciendo, Milei diciendo, no se preocupen que el domingo, con el resultado opuesto, rearmo el gabinete. O sea, todos se estaban preparando para que ese lunes no sea tan dramático. Bueno, igual me parece que yo les insistí un montón con esa idea, que me parece que siempre miramos una crisis o una situación con el espejo de la anterior. Y esta elección y el contexto macroeconómico no era el mismo que el del 19, que es donde salta fuerte el tipo de cambio, ¿no? Como esa experiencia traumática nos hace pensar que en todas las elecciones va a pasar eso. Vos lo dijiste. Y la verdad es que el contexto era completamente distinto, ¿no? No estaba cambiando. Iba a haber que esperar un poquitito. Igual ayer fue un día muy bueno en términos financieros, porque el resultado, como decíamos, también muy bueno. Claro, no era para nada esperado. Fue un lunes, fue un cisne negro, porque ocurrió algo completamente inesperado. Fue un lunes verde en vez de un lunes negro. Pregunta. El presupuesto, Milei dijo, espero que lo debata el próximo Congreso, ¿no? Espérennos al día de diciembre y ahí volvemos a hablar. El acuerdo con Estados Unidos que se estaba negociando, o sea, lo que tenemos que esperar en los próximos 30 días es que se cierre un acuerdo y que se vuelva... Para mí, como acá hay un montón de planos. En lo muy, muy macro con Estados Unidos, el swap está cerrado y el Banco Central tiene esa línea de crédito disponible. No se activa si Argentina no la necesita, por lo tanto, por ahora no se va a activar. Después está la negociación con... el Tesoro Americano y organismos multilaterales para tratar de ir a buscar financiamiento y conseguir un paquete de crédito de 20.000 millones de dólares. ¿Argentina necesita al Tesoro de garante? Si tiene riesgo país de 1.000, sí. Si Argentina tiene riesgo país de 500... No hace falta. Quizá no se activa. Acuérdense que yo les decía, todo esto que se anuncia con Estados Unidos también tiene la lógica de tratar de que no se use. Si las cosas te salen bien, si vos solito encaminás las cosas, para eso falta un montón. Si vos solito encaminás las cosas, por ahí no necesitas. Ahora, ¿qué tenés que hacer? Bueno, ese proceso debería haberse encaminado, ¿no? Haberse encauzado. Salir a buscar un préstamo internacional por unos 20.000 millones de dólares que te garantice los pagos de los vencimientos del año que viene con la garantía de Estados Unidos de respaldo. Y después el acuerdo comercial. Pero yo quiero ir a el mucho más corto plazo y mucho más bolsillo nuestro. Porque lo que va a pasar en las próximas semanas, y probablemente lo veamos ya a fin de esta semana o principio de la que viene, es que el Banco Central empiece a desarmar el paquete de medidas de restricción financiera muy fuerte que nos dejó a todos nosotros sin crédito para consumo, bajo el crédito personal, el crédito prendario, todo eso que desapareció, o no desapareció, pero la tasa de interés se fue por las nubes y le pegó incluso al crédito hipotecario. Eso es lo que el Banco Central tiene como foco empezar a desarmar. ¿Qué es lo que va a pasar en ese sentido? Bueno, primero que el Central probablemente lo veamos. No en octubre, pero a octubre le queda esta semana, pero a principio del mes que viene empezar a cambiarle los encajes a los bancos. Hoy los bancos, por las medidas que fue tomando el gobierno, de 100 pesos que reciben de un depositante, más de 50 los tienen que dejar depositados en el Banco Central sin moverlos y sin poder prestarlos. Bueno, eso va a empezar a desarmarse
de a poquito, Sí. y también alguna medida técnica que tiene que ver con cómo se le computan los encajes, alguna cosa que era muy costosa y había tensionado mucho con los bancos y le pegaba la tasa de interés. Desarmar los encajes, ¿para qué? Para soltar pesos, para que vuelva a aparecer el crédito por un lado. Una medida que ocurrió ayer, que el gobierno no ha confirmado oficialmente, pero podríamos darla por confirmado nosotros, porque hablamos con muchas fuentes del sistema financiero y con algunas fuentes oficiales que nos dicen que esto ocurrió, es que el Tesoro empezó a comprar bonos. Okay. Ayer, en esa suba de bonos, uno de los compradores que hubo fue el Tesoro. ¿Para qué compra el gobierno? ¿Para qué va Toto Caputo y compra a L30? Lo estoy diciendo de manera figurada, ¿no? ¿Para qué va Toto Caputo a comprar a L30? Bueno, porque está recomprando deuda, comprando papeles que están muy baratos y que debería pagar dentro de poco 100, los está comprando a 60, para decir un número figurado, está haciendo negocio, pero sobre todo porque le está dando pesos a personas, a inversores, que está soltando plata. Vos podés emitir pesos o podés soltar pesos con otras medidas. Bueno, lo que está haciendo, lo que hizo ayer el gobierno es dar señales de que va a empezar a descomprimir eso, de a poquito, muy de a poquito, porque hay que ver cómo reacciona el mercado, pero el foco está puesto en eso. Y ese foco de soltar los encajes, soltar pesos vía la recompra de títulos, empezar a ponerle liquidez al sistema, tiene que ver con bajar la tasa de interés, básicamente porque lo que me parece que te muestra es que el foco de preocupación más importante que tiene el equipo económico hoy es el nivel de actividad. Tiene muy en claro que está instalándose un proceso de recesión y que tiene que salir de ahí, así que está soltando y empezando a soltar algunos pesos. ¿Va a comprar reservas el Banco Central? Lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer, pero hasta ahora ha dado mucha batalla para no hacerlo. Sí. Santiago Bausili, cuando estuvo en el Atlantic Council la semana pasada, en esa conferencia en inglés que dieron y que vimos acá un recortecito y demás, dijo que habían cambiado las condiciones y ya no había excedente de pesos en el mercado argentino, entonces que podía comprar dólares y emitir pesos por eso. El Banco Central va a ir buscando una estrategia en el que va a ir tratando de soltar un poquitito los encajes, liberarle encajes a los bancos para que vuelvan a dar crédito. Sí. Y ir a comprar reservas. Irá probando un poco de las dos cosas, midiendo cuánto la gente agarra los pesos y va a consumir y cuánto la gente agarra los pesos y va al dólar. Si la gente agarra los pesos y va corriendo al dólar, eso va a ser lento. Si la gente agarra los pesos y va a cambiar la heladera o a comprarse una moto, va a ir soltando. Vienen las vacaciones, ¿no? ¿Cómo? Sí. Viene un momento en la Argentina que siempre se busca una compra de dólares por vacaciones. Sí, pero eso más fin de diciembre y demás, y específico, ¿no? Pero bueno, hay que ver, digamos, si la gente se sobregiró y ya está. Y el gobierno cree que se frenó parte del consumo por esa expectativa de devaluación, ¿no? Que vos decías, bueno, guardo la plata, espero a ver qué pasa con el dólar y después veo si cambio la heladera o no, volviendo al mismo ejemplo, pero está en ese camino, ¿no? Ver qué pasa, pero foco entonces actividad. Hay parte de las medidas que se tomaron en este mes y medio que no se van a desarmar y que llegaron para quedarse. Me parece que el gobierno aprendió una lección ahí sobre cuán libre tenía que ser el dólar o no en Argentina. Mini cepitos que hicieron. Exactamente. Que se fueron haciendo como para... Dos cosas. Cepitos. Me gusta el cepito. Unos cepitos que se fueron haciendo a medida que la crisis se acentuaba, ¿no? Sí, exacto. Se había pasado de rosca el gobierno con liberar algunos sectores, me parece que aprendió la lección, porque la compra de dólares vía billeteras virtuales. La compra de dólares vía billeteras virtuales no vuelve, chicos. No va a volver. Está bien, se anunció que eso no correspondía y que era una medida que se habían equivocado y no habían revisado bien y no se habían dado cuenta que había sucedido, ¿no? Pero lo cierto es que la compra de dólares por billeteras virtuales no esperen que vuelva porque no va a volver. Y la famosa restricción cruzada, que nadie entiende muy bien qué es, pero que básicamente quiere decir que si compras en el MEP no podés comprar en el oficial, si compras en el oficial no podés comprar en el MEP. Esa restricción que la volvieron a poner para las personas físicas, para todos nosotros, se queda porque al dólar lo quiere seguir mirando un poquito de cerca el gobierno. Restricción cruzada. Bueno, muy bien. Hablando de situaciones, vamos un poco a...